Ya hemos aprendido qué es el sonido, cómo se produce y cómo se transmite. También cómo funciona el oído humano. Sin embargo, aún nos queda aprender cómo es que podemos distinguir entre un sonido y otro. Entre un sonido grave y uno agudo. Entre uno largo y uno corto. Entre uno suave y uno fuerte. O entre una trompeta y un piano. Todo esto es posible debido a que el oído puede distinguir 4 cualidades en el sonido. Estas son la altura, la duración, la intensidad y el timbre. Aprendamos qué significa cada una de ellas. Cualidades del sonido. Altura. La altura muchas veces la conocemos como tono o frecuencia y está determinada por la cantidad de veces que vibra un sonido. La altura del sonido es lo que nos permite diferenciar entre un sonido grave y uno agudo. Para medirla, se utiliza el hercio, que es la cantidad de veces que vibra un objeto por segundo. Para que el humano pueda oír un sonido, este debe de estar entre 20 y 20.000 hercios. Es decir, que el objeto debe de vibrar entre 20 y 20.000 veces por segundo. A esto se le conoce como rango de frecuencia audible. Entre menos hercios, el oído interpreta las ondas como un sonido grave, por ejemplo, una tuba o un bajo. Entre más hercios, el oído interpreta las ondas como un sonido agudo, por ejemplo, un flautín o la voz de una mujer. Aunque también tenemos sonidos medios, por ejemplo, la voz o una guitarra. Fuera de este rango audible, hay otros sonidos llamados infrasonidos y ultrasonidos, que, aunque el ser humano no puede oír, sí son audibles para muchos animales. Por ejemplo, el topo o el elefante pueden oír sonidos mucho más graves que aquellos que los que puede el ser humano. Por otro lado, animales como los perros, los gatos o los delfines pueden escuchar sonidos muchísimo más agudos que aquellos que puede oír el ser humano. Y de entre toda la maravilla de animales que ofrece la naturaleza, está el murciélago, un animal que es ciego. Sin embargo, emite un ultrasonido que se origina en la laringe y se expulsa a través de la nariz o el hocico. Después, las orejas captan las ondas sonoras que rebotan contra los objetos que se encuentran alrededor y de esta forma el murciélago se orienta. Y no solo eso, sino que también utiliza estos ultrasonidos para capturar a sus presas. A pesar de esta gran habilidad, existen insectos que han logrado adaptaciones que dificultan la tarea de ser ubicados por sus depredadores, ya que son capaces de anular incluso los ultrasonidos y no producir ecos. Otros animales son capaces de generar sus propios ultrasonidos para confundir a muchos animales voladores. Intensidad. La intensidad es lo que conocemos como volumen y está determinada por la cantidad de energía que se libera al producirse un sonido. Cuando la intensidad es baja, la onda de sonido tiene poca amplitud y entonces obtenemos un sonido suave. Por el contrario, cuando un sonido es intenso, la onda de sonido es muy amplia y entonces el sonido es fuerte. La intensidad se mide en decibelios. Los sonidos que percibimos los humanos deben de superar 0 decibelios, que se conoce como el umbral auditivo, y no llegar al umbral del dolor, que es de 140 decibelios. Cuando un sonido es muy intenso, como el de una motosierra, el despegue de un avión o una explosión, este sonido puede causar daños irreversibles al oído. Duración. La duración es el tiempo durante el cual se mantiene un sonido. Está determinada por la longitud de la onda, es decir, desde el principio hasta el final de una onda completa.
La duración es lo que nos permite distinguir entre un sonido corto y uno largo. La duración depende de diversos factores. Por ejemplo, el sonido de un violín durará el tiempo que el violinista toque las cuerdas con el arco. Una flauta depende de la capacidad pulmonar y un tambor solamente durará el tiempo desde que se golpea hasta que el sonido desaparezca. El timbre. El timbre es la cualidad que nos permite reconocer la fuente emisora del sonido. Por ejemplo, entre dos instrumentos, aunque estén dando la misma nota y tocando con la misma intensidad. Esto se debe a que cada cuerpo sonoro vibra de manera diferente. El metal del vidrio, la madera del cuero o el plástico de una piedra. También depende de cómo se produzca el sonido, golpeando, frotando o rascando. Hay tantos timbres como maneras de producir un sonido. La manera en que podemos describir el timbre de un sonido es con palabras como agradable, molesto, dulce, áspero, brillante u opaco. El timbre es también lo que nos permite reconocer a las personas sin necesidad de verlas. Por ejemplo, podemos distinguir la voz de papá, de mamá, de un primo o de un amigo. Hay tantos sonidos que por sus características particulares son fáciles de diferenciar. Otros no lo son tanto. Y unos cuantos más incluso se parecen tanto que se pueden confundir. Hemos llegado al final de este tema. A lo largo de 3 sesiones hemos aprendido mucho sobre el sonido, desde qué es, cómo se produce, cómo se transmite, hasta cómo funciona el oído humano y las cualidades que nos permiten distinguir entre un sonido y otro. Todo esto que has aprendido es la base para iniciar tu educación musical formal, es decir, ya estás listo para empezar a aprender el lenguaje musical. Quiero agradecer a todos los padres de familia, alumnos y maestros que han permitido completar este primer mes de educación a distancia. A todos ustedes, muchas gracias.